Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más el día de hoy de Francia, que ya se nos está haciendo algo maravilloso y espectacular. El día de hoy tenemos a una invitadaza como siempre, Patti Torres, quien es responsable de promoción comercial de la Oficina de Turismo de Francia en México, Atut France. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que están conectados para que podamos seguir platicando de este tema tan interesante que son los castillos. Claro que sí, Pati, y qué mejor que tener una especialista como tú el día de hoy para que nos hable de todos estos temas tan maravillosos. La verdad es que yo no te quiero interrumpir porque la vez pasada nos dejaste boquiabiertos con la cantidad de datos que nos diste y todos los recorridos que hicimos por estos maravillosos castillos. Y hoy no es la excepción, vamos a continuar. Entonces, pues bueno, quiero darte la bienvenida, agradecer a todos los que se están conectando el día de hoy a través de Zoom, a través de Facebook. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que sus dudas y preguntas las estaremos respondiendo al final a través del chat, tanto de Facebook como de Zoom. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos y sus ventanas de video apagadas para no generar interferencia con la presentación de Patti. Muchísimas gracias, Patti, y pues bueno, te dejo ahora sí que nos maravilles con estos destinos. Muchísimas gracias, Brisa, y nuevamente gracias a la Casa del Viaje. Y bueno, pues sí, nada, ya hablamos un poco de esos tres principales consentidos, ¿no? De los castillos de Valle de Loira. Ya también platicamos de lo que un castillo es. Para quien no nos haya podido acompañar en la presentación pasada, pues muy rápido les cuento que un castillo es como, recuerden, la residencia de alguien importante, fuera un rey o cualquiera de sus familiares. Y también a nivel un poco de recordatorio, aquí tenemos un mapa de Francia y entonces hablamos de por qué hay tantos castillos, ¿no? Porque les decía yo, hay más de 300, 400 castillos que se pueden visitar en la región de Valle de Loira. ¿Y por qué sucede esto? Porque bueno, en su momento los reyes tenían la libertad de establecerse, de tener su casa donde ellos quisieran y la mayoría por las condiciones fluviales, ¿no? Sobre todo por los ríos, por la comunicación que había con la capital que era París, decidían vivir en la campaña, ¿no? Un poco en las afueras de la ciudad, pero al mismo tiempo estar cerca, y por eso es que gran parte de los castillos están ubicados en Valle de Loira. Hay muchos castillos en toda Francia, de hecho, no crean que solo están en Valle de Loira, de hecho, castillos, bueno, ya bien decimos que es este lugar donde vive alguien de cierto grado, ¿no? De cierta importancia, y que los reyes podían elegir dónde querían vivir, así es que habrá castillos que están desde la parte alta hasta el último rincón que se imaginan en Francia, ¿no? Por ahí hay un castillo del que quizá hoy no nos va a dar mucho tiempo de hablar de esto y ya tendremos que hacer alguna otra presentación, pero hay un castillo en una de las puntas de Francia, en este hexágono que vemos en pantalla, justo si nos vamos hacia abajo, ¿no? A lo que yo llamo el otro sur de Francia, porque el sur de Francia que todos conocemos, pues Niza, Cannes, Costa Azul, Marsella, pero justo en la otra esquina, ¿no? Pensando en que este sur de Francia de Niza, Provenza, está, si viéramos el mapa así de frente en la esquina inferior derecha, y si nos vamos completamente al lado izquierdo, ahí está Biarritz y el País Vasco, y ahí a la orilla del mar abierto hay un palacio, ¿no? Un castillo que fue algo también muy importante, que fue muy romántico porque el rey mandó a construirlo para su esposa con la inicial de su nombre. Entonces, bueno, es una cosa también maravillosa que se puede visitar. Pero ahora vamos a centrarnos un poco más en los castillos de los que venimos hablando para no quedarnos a medias con ese tema. Y aquí les tengo un mapa, aquí les tengo un mapa de los castillos que están como marcados como los principales. Si alguien tuviera, digamos, pensaría, vean ahí, hay como cerca de 18 castillos.
Yo pensaría que en unos 15 días, ¿no? Podríamos visitarlos un poco rápido. Realmente mi recomendación es hacer 3 o 4 castillos por día, exagerando, dependiendo de, ya también platicábamos de si el castillo está amueblado, vacío, y esto es como una previa investigación que tenemos que hacer antes de viajar. Entonces, 3 o 4 castillos por día, si alguien quisiera especializarse en castillos, pues tendría que irse mínimo unos 15 o 20 días a la zona de Valle de Loira para conocerlos, a los castillos y a sus historias, ¿no? Entonces, aquí tenemos a grandes rasgos como los castillos, los principales. La vez pasada hablamos de Chenonceau, Chenonceau que está justo debajo de la palabra de Amboise, así como vemos la imagen del lado derecho, abajo de Amboise se escribe Amboise, Amboise, ahí está Chenonceau. Hablamos de Amboise mismo, que es donde está la palabra de Amboise, Amboise, ¿no? Ahí está. Entonces son dos de los castillos principales y Clos Lucé, que quedamos, está muy cerca de Amboise. Entonces estamos muy cerca del centro. Cuando vamos a visitar la zona de castillos, llegamos normalmente a Tours, Tours que está casi en el centro del mapa. Tours es la capital y a partir de Tours ustedes pueden hospedarse en Tours y a partir de ahí pueden hacer sus recorridos. Pueden salir desde la ciudad de París, directamente es el castillo que van a viajar, o pueden viajar a Tours, que es la capital, y ahí como hospedarse y a partir de ahí empezar a hacer pequeñas excursiones hacia los castillos. Cualquiera de las dos formas es recomendable. De repente encontramos algunos recorridos que en un día nos muestran 4 o 5 castillos, entonces pues eso llega a ser un poco pesado. Quizá no es mi recomendación más amplia, si es la única opción que tenemos y si tenemos solo un día para hacer castillos y tenemos que hacerlo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Pero si podemos darnos un poco más de tiempo, créanme que la experiencia vale muchísimo la pena. Entonces, bueno, ahí ya entrando un poco más en la parte técnica, hoy les voy a hablar de algunos castillos más que a mí me encantan, cada uno con su experiencia muy particular. Vamos a empezar con el castillo de Villandry. Este castillo, que bueno, no parece tener una gran ciencia en su construcción, es bastante simple comparado con el castillo de las mujeres, de los que habíamos platicado, del castillo de Amboise, pero tiene una gran historia. Tiene dos partes de historia que creo que son dignas de recordarse. Por un lado, algo que tienen todos los castillos es que son muy como de película, son muy como de telenovela, como de realmente de libros, ¿no? En este castillo, por ejemplo, el castillo se llama el castillo de Villandry. Villandry es un castillo que por un lado tiene una parte romántica en la que el rey en su momento pues estaba tan enamorado de la reina que le dice, ¿sabes qué? Pues este castillo va a contener jardines, todos los que tú desees, y tiene una parte como de río artificial, ¿no? Que mandaron a hacer para que el agua entrara directamente del río, que está ahí justo al lado, y pudiera alimentar a estos jardines. Pero estos jardines no son cualquier tipo de jardín. De hecho, cada uno de los cuadros que podemos ver en la foto, cada uno de los jardines tiene una temática. La temática era cada uno de los sentimientos que tenía el rey hacia la reina. Entonces, hay tanto la parte romántica, ¿no? Que es el castillo que está justo al pie del jardín que está justo al pie del castillo, y luego están todos estos jardines en los que ahora se cosechan frutas, verduras, flores, rosas, pero cada uno lo que representaba era algo de lo que el rey sentía por la reina, es decir, admiración, amor, respeto. Entonces, cada uno de estos jardines representaba algo muy importante para la reina. Ahora, este castillo tiene una particularidad muy importante y es que ahora son dos partes del castillo. Hay una parte que es la que tenemos ahora en pantalla, que es la que podemos visitar, que es la parte histórica, pero este castillo le pertenece todavía a un privado, es decir, tiene un dueño que vive en la propiedad, un dueño que está al pendiente de que los jardines estén como tienen que estar, floreciendo y de colores hermosos, un dueño que además vigila que
pues que obviamente se respeten las tradiciones, ¿no? Y costumbres de la zona, y un dueño que si uno lo encuentra, ¿no? Él tiene toda la disponibilidad para platicarles la historia del castillo. Entonces, rara vez puede uno visitar un castillo y decir, ok, aquí está el castillo y el dueño vive en la casita de al lado, que ustedes ya se imaginarán de qué tamaño también es esa casa, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Y tiene una historia adicional, no solo la parte romántica que les decía yo de este castillo de Villandry, tiene una parte histórica, pues un tanto para ponerse a reflexionar. En su momento, el rey que era Felipe II, un rey bastante famoso en Francia, Felipe II se reúne con su archienemigo, ¿no? Con el que estaba en guerra en ese momento, que es Enrique II de Inglaterra, y él estaba muy enfermo. Entonces Enrique viene a ver si es cierto que Felipe está enfermo, ¿no? El rey ya estaba un tanto mayor, ya estaba en sus últimos momentos, y Enrique de Inglaterra le dice a Felipe de Francia, ok, te veo enfermo, ¿qué te parece si hacemos un acuerdo de paz y tú pues te mueres tranquilo y yo no molesto más a Francia? Y entonces estaban en plena negociación cuando su hijo, que en su momento el hijo era bastante joven, el hijo llamado el conde de Poitou, Poitou, el conde de Poitou, que después, de hecho, se convierte en rey, el rey que es conocido como Ricardo Corazón de León, seguro ese nombre les dice a algunos de ustedes algo. El entonces conde se opone al acuerdo que está haciendo el papá con el archienemigo de Inglaterra y la guerra sigue. Entonces, al final, pues el rey sí enferma mucho, el conde entra en razón y llegan a un acuerdo de paz donde la mayor parte de las cláusulas benefician de cierta forma a Francia. Entonces, bueno, tiene esta parte como un poco dramática, histórica, el hijo, ¿no? Que pues si vemos el reinado como un negocio, pues el hijo le quiere decir al papá, yo me encargo, y bueno, todo sucede. Es una visita un tanto larga, es una visita muy entretenida, que se puede hacer con niños, porque los jardines, las fuentes, el río se presta para muchas actividades, llegan muchísimos gansos aquí de manera natural, obviamente por la diversidad de las frutas, de la vegetación como tal, y es una visita muy linda. Está un poco separada del resto de los castillos, pero creo que es una visita que vale mucho la pena incluir en un itinerario. Ahí tienen el castillo de Villandry. Vamos a uno más. Además del castillo de Villandry, tenemos en Valle Loira, que bueno, todos los pueblitos son así un tanto medievales. La vez pasada yo les platicaba de este castillo que tenemos en pantalla, de este castillo que hoy les voy a explicar qué sucede, porque seguro algunos de ustedes dicen, no, yo escuché que en realidad es en Alemania donde se encuentra el castillo. Bueno, vamos a ver. Este es el castillo de UC, se escribe como lo escuchan, U-S-E con acento, UC. El castillo de Ucé era un castillo que, bueno, le llamamos como la joya del bosque. ¿Por qué? Porque también, al igual que Villandry, no es un castillo como tan al descubierto como Amboise. ¿Se acuerdan que está como justo en la orilla del río, enorme y majestuoso? Este es un castillo que su arquitectura, véanlo, es maravillosa, pero está un tanto más escondido en el bosque. Y en su momento, el autor del cuento de La Bella Durmiente, Charles, ustedes quizá, no sé si algunos lo conocen o han escuchado de esto, pero el cuento de La Bella Durmiente, ¿no? La Belle Endormie es un cuento francés escrito por Charles Perrault, y Charles era una persona que amaba pasearse por Francia y sobre todo por la zona del Valle del Loira, porque se inspiraba. Entonces decía que cuando llegaba a este castillo, cuando llegaba, imagínense, ¿no? En su caballo, en su auto, en su medio de transporte, pues era la joya del bosque, era como el lugar ideal para inspirarse y crear historias. Y es aquí, y a partir de este castillo, y a partir de las leyendas varias que existen del castillo, que crea la historia de la Bella Durmiente. Actualmente, este castillo tiene por dentro muchas escenas recreadas, es decir, que podemos encontrar muchas figuras de cera, se pueden hacer, esto quizá me había faltado comentarles, pero muchos de los castillos tienen visitas a través de iPads, en las que uno, bueno, encuentra una sala y cuando levantan el iPad, en el iPad pueden ver la imagen de cómo se vivió en ese momento, en esa sala,
en aquella época. Entonces es muy divertido, es un tema de obviamente inteligencia un poco ya artificial, ¿no? Poder recrear estas imágenes y poder verlas, ¿no? A través de una pantalla como si viajáramos en el tiempo. Entonces, grandes salas de este castillo tienen escenas recreadas de lo que fuera la vida en este castillo. Este castillo tiene una peculiaridad y es que, al igual que Villandry, el castillo de Ussé pertenece a un privado, pero no solo se queda en que el privado, o sea, el propietario, pues a eso me refiero con un privado, en que el propietario vive aquí, sino que en este castillo sí hay alojamiento. No es un hotel, no es algo que cualquiera pueda tener acceso, pero sobre todo en época de verano, uno puede contactar al castillo y el castillo tiene algún cierto número de habitaciones que pone en renta para los huéspedes. Y entonces el paquete de hospedarse en este castillo, por ejemplo, les incluye que los dueños se encargan de organizar cenas temáticas medievales y les prestan disfraces y les preparan un menú típico de la Edad Media y entonces es como muy divertido en realidad viajar al tiempo a través de este castillo, es toda una experiencia. Entonces este es el castillo d'Ussé, así la historia con la escritura del cuento de la Bella Durmiente, la Belle Endormie, y la experiencia que uno puede vivir cuando te hospedas en el castillo d'Ussé, el castillo d'Ussé que es el castillo de la Bella Durmiente, la joya en el bosque, ¿no? Finalmente el castillo joya en el bosque. Aquí tenemos el castillo d'Ussé, Le Château d'Ussé, y la verdad es que, bueno, sí, es como para suspirar un poco cuando llega uno ahí, porque no es tan grande, es chiquito, con todas sus torres, con todas sus historias, sus jardines, entonces vale mucho la pena visitarlo. Y vamos a ir a uno más, ¿no? Este castillo del que ya habíamos platicado un poco también, que es el castillo de Chambord. El castillo de Chambord es un castillo espectacular. Este no es nada, no se detuvieron, ¿no? No se detuvieron con la construcción, del presupuesto no fue un límite, ellos derrocharon y derrocharon para construirlo. Este castillo decimos que está construido a capricho y fíjense que esa piedra blanca con la que fue construido el castillo, de hecho cuando sale el sol y se refleja, no es mármol, es una piedra muy parecida y cuando el sol se refleja pareciera que el castillo tiene luz propia. Así a ese grado, imagínense un día soleado y el castillo brillando así en todo su esplendor. La construcción la inició justamente también Felipe II, decimos, Francisco I, perdón, Francisco I, y decimos que fue un castillo construido a capricho porque Francisco I no gobernó desde aquí. Está construido solo porque quisieron mostrar su grandeza, solo porque dijeron, aquí el rey va a demostrar su poderío. Y este castillo fue utilizado solo para temporadas de cacería y para grandes fiestas. Además de la arquitectura externa que podemos ver, por dentro, ya les platiqué un poco de la historia de Leonardo da Vinci, que vino a Francia aparentemente solo para relajarse y descansar, que ya no iba a dar clases y luego que finalmente hubieron pues sí algunos alumnos que lo buscaron y todo sucedió. Pues cuando se entera de todo esto, el rey en ese momento, pues manda a llamar a Leonardo, le da el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey y automáticamente con esto, pues Leonardo se ve un poco obligado a ser parte del diseño interior del castillo. Entonces, dentro del castillo hay una escalera muy famosa que va como cruzada, donde si suben dos personas al mismo tiempo de las dos esquinas de la escalera, nunca se cruzan hasta llegar arriba. Es divertido, ¿no? La verdad es que la escalera es grande y uno termina pues por sí averiguar cómo lo hizo Leonardo en su momento, pero es parte de la entrada principal. Y así como eso, algunas partes de la arquitectura, pues Leonardo tuvo mucho que ver en el diseño de este castillo, que ya les digo que bueno, está en realidad completamente vacío, que cuando es la temporada decembrina, pienso que ya platicábamos que todos los castillos pues son especiales, ¿no? Llegando la temporada decembrina entre los árboles, las flores, la decoración, todos son especiales, pero este castillo, además, como ustedes pudieron ver en una de las fotos principales, tiene unos jardines como muy grandes al frente. Luego hay una explanada y finalmente está el bosque donde se llevaban a cabo todas estas fiestas de cacería. Pues en esta entrada principal hay pinos naturales, ¿no? Que marcan justamente toda la entrada, todo el
camino hacia la puerta principal del castillo. Y estos pinos se iluminan de color azul en temporada decembrina. Es una cosa maravillosa, ¿no? Poder llegar, sobre todo ya en las tardes, noches, y ver este camino iluminado, es como si uno fuera parte de la realeza. Realmente es una experiencia que vale mucho la pena. Ahora, todos estos castillos en Francia se pueden visitar, si no tienen a lo mejor como muchos días para quedarse, hay visitas que también se pueden hacer en globo. Entonces, ustedes pues tienen su globo y en el globo les van explicando un poco todo lo que es el territorio, van viendo todos los castillos desde arriba y es una experiencia que también vale muchísimo la pena para apreciar justamente el camino de los reyes por Francia. Entonces, bueno, hay otros 3 principales con sus historias, muy divertidos cada uno. Ya les contaba yo Dulce, y no quiero dejar de platicarles esto de esta parte de hospedarse en un castillo, porque de repente cuando empezamos a saber más de la historia de los castillos, decimos, sí, no, yo quisiera dormir en un castillo y saber lo que se siente, ¿no? Cómo funciona. Tips que yo les puedo dar para hospedarse en un castillo es, hay que saber si el castillo, lo ideal es que existen algunas marcas de hoteles como Relais Chateau, que justamente son castillos adaptados a hotelería de lujo, donde tienen todas las comodidades. Creo que es una de las grandes opciones para hospedarse en un castillo en cualquier parte de Francia. También hay castillos que se pueden privatizar, es decir, castillos que tienen todas las comodidades de alguna forma, ¿no? Hablando de cama, ¿no? Hablando de cama y de baño y bueno, las partes como básicas, pero hay que poner mucha atención cuando uno quiere privatizar un castillo, pues siempre hay que estar seguros de con qué servicios cuenta o no el castillo, porque de repente nos ha pasado que hay familias que se quedan en castillos y que se quejan a lo mejor porque no había room service, pero pues si no se solicita con anticipación, esto no viene incluido en un castillo que se va a privatizar por completo. Es como rentar una casa finalmente, pero sí que existen castillos así que se pueden privatizar completamente. También hay castillos como el castillo de Useca, ahora les platicaba, donde los dueños tienen cierto número de habitaciones y ustedes pueden hospedarse en esas habitaciones. Entonces es otra forma de hospedaje. Y hay castillos que son privados, que no necesariamente son museos, que a lo mejor no son castillos, castillos hotel. Ahora vamos a platicar de esto, les voy a presentar uno. Pero bueno, a nivel de tips y hablando de arquitecturas, pues aquí tenemos justamente un castillo que es distinto a lo que venimos viendo, si bien sí tiene sus torres, este castillo que tenemos en pantalla, que es el castillo de Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau que pertenece al gobierno, Azay-le-Rideau que sí es un museo, es un castillo muy chiquito, es un castillo que está construido en una isla que pues más bien es como un islote porque está a la entrada del río y justo como en esta parte de laguna en medio decidieron ahí construir el castillo. Debo decirles que la primera vez que yo visité este castillo, había como bastante neblina y lluvia, era como temporada de otoño y a mí me daba la impresión como que era un castillo con algunas leyendas de estas paranormales. Es un castillo que más bien te da como la idea de que cosas no muy agradables sucedieron aquí, aunque pues nada que ver, en realidad el castillo Acelerado es considerado uno de los modernos en su arquitectura, de hecho marca en sus años, ¿no? En su momento de construcción, un gran cambio entre la construcción de lo que eran los castillos a la nueva era de la arquitectura. Entonces, es un castillo completamente distinto, un castillo moderno, por llamarlo ahora de alguna forma, porque bueno, para nosotros ya no es nada moderno, ¿no? Pero en sus materiales, en la forma en la que fue construido, el haber montado una isla dentro de esta parte como laguna, que es una entrada del río, toda su arquitectura, pues es algo distinto, pero créanme que cuando uno llega al territorio de Aceleridó, pareciera que fue Drácula el que vivió ahí. Es que la piedra, aunque aquí con la iluminación parece blanca, tiene un tono como más color arena, las plantas, si lo visita uno, la vegetación alrededor en el otoño o en invierno, pues se imaginarán que es menos verde, es como más tonos dorados, y entonces todo el clima, las escaleras, las habitaciones son mucho más pequeñas que lo que normalmente encontramos en otros castillos en Francia. Entonces es como algo especial, es una visita diferente, hacer
Rideau, Chateau Rideau, es algo totalmente distinto. Y esto sucede con los hoteles, como ahora les platicaba, con hoteles que son privados y particulares. Hay un hotel del que justo antes de conectarnos platicaba yo con Brisa, un hotel llamado Chateau de la Bourdassière. El Chateau de la Bourdassière, que tiene un poco el estilo de este castillo, que es Rideau. Entonces, Rideau solo es museo, pero en el Chateau de la Bourdassière, este no es museo, es un castillo hotel. Vean, más o menos el estilo, ¿no?, de construcción es de la misma época, de esta onda más moderna. Este castillo es solo hotel y sin embargo en su interior, pues el interior podemos encontrar muchísimas pinturas y muchísimas piezas de arte que vale mucho la pena admirar, pero además muy contrario también a Rideau, que es un castillo como más sombrío. Este castillo del Chateau de la Bourdassière tiene una peculiaridad graciosa para algunos, quizá interesante para otros, y es que en su momento el dueño dijo que lo más importante para él pues era poder conservar parte de la vegetación del mundo. Y para él parte de la vegetación del mundo eran los tomates. Así es que hoy por hoy el Chateau de la Bourdassière tiene uno de los plantíos más importantes y variados en el mundo de tomates. Básicamente es como el atractivo de Chateau de la Bourdassière, además de que, claro, se puede uno hospedar en la habitación de la torre de la izquierda que estamos viendo en pantalla, que es toda una experiencia, pero es algo distinto, ¿no? Saber que el atractivo aquí, lo que la persona, el dueño quiso rescatar, justamente fue la colección de tomates de todos tamaños y colores. Y bueno, siempre es divertido poder visitar los campos y poder ver qué otro tipo de cosas hay. Así es que bueno, un poco a grandes rasgos para hablar más de castillos. Ya hablamos de hospedaje, y yo quiero contarles una anécdota muy, muy particular, muy personal de este tipo de hospedajes, porque sí que efectivamente si uno busca hotelería confortable, ¿no? A los mexicanos nos encantan, nos encanta que nos atiendan bien y creo que vale la pena pedir el buen servicio cuando uno viaja tan lejos a un lugar tan especial como Valle Loira. Entonces, obviamente, Relais Chateau es como una de las mejores opciones que tenemos para este tipo de hospedaje. Si somos más aventureros, quizá podemos buscar un castillo como Chateau de la Bourdassière, que es un castillo hotel que bueno, es así y tiene todas las comodidades y tiene servicio de transportación y tiene como las partes básicas. Si queremos llevarlo a una aventura un poco más grande, pues está esto de privatizar castillos completos para nuestra familia, ¿no? Que ya les digo que hay que cuidar las comodidades que vamos a pedir. Y luego hay un tipo de hospedaje, yo hace ya varios años fui a Valle de Loira a visitar muchos de estos castillos y un amigo me dijo, pues bueno, ya que vas a estar por aquí, ¿por qué no pasas, te quedas cerca de la casa y así vienes a comer con las niñas, con mi esposa y bueno, amistades que uno va teniendo, ¿no? Entonces me quedo en un lugar que es un pueblito cerca de Amboise llamado Chamon-sur-Loire. Chamon-sur-Loire, que tiene un castillo. Recuerden que los castillos pues toman el nombre del pueblito en el que se encuentran. Entonces el castillo de Chamon-sur-Loire es un castillo que está como en un medio acantilado en la parte alta. Y el lugar donde yo me quedé, que es un tipo de hospedaje totalmente distinto, ¿no? Porque le llamamos chambre d'hôte. La chambre d'hôte, hagan de cuenta que una familia, ¿no? Con sus hijos, los hijos crecen, se van de la casa, hacen su vida y estas personas adultas dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con todas mis habitaciones vacías? Y entonces adaptan un poco, condicionan estas habitaciones para ponerlas en renta. Normalmente las chambres d'hôte son utilizadas por franceses. En realidad, rara vez como extranjero uno busca una chambre d'hôte, pero pues como iba yo a visitar al amigo y lo que sea, entonces él me recomienda este lugar, ¿no? La Casa del Pescador se llamaba, una casa que estaba justo a la orilla del río. Y entonces mi habitación tenía una ventanita que yo en las mañanas despertaba, me sentaba y lo que alcanzaba a ver era el río pasar. Y en las mañanas, imagínense, este clima como neblinoso, como que apenas va a salir el sol, una cosa maravillosa. Bueno, a mí me encanta. Y entonces la dueña, que era la que estaba ahí sola en la casa, me preparaba el desayuno, ella preparaba la mermelada, ella horneaba el pan, una cosa maravillosa. Se sentaba a desayunar conmigo todas las mañanas. Bueno, todas las mañanas, creo que me quedé como 3 días ahí, pero para mí fue como que duró toda la vida, ¿no? Y salía yo de este chambre d'hôte
volteaba y así sobre mi cabeza básicamente veía yo el castillo de Chaumont-sur-Loire. Entonces, son experiencias que créanme que cuando está uno justamente en Valle de Loira y se queda ya sea en un Relais Chateau, en un castillo privado, privatizas un castillo, en cualquiera de sus formas de hospedaje, es toda una experiencia, es algo que tienen que vivir porque es viajar en el tiempo, viajar a través de la historia y creo que es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Como ven, tienen una gama de castillos para elegir que es muy amplia. Una recomendación en cuanto a cuántas noches serían ideales para quedarnos en Valle y disfrutarlo, yo diría mínimo 2. Máximo, pues máximo dependerá de qué tanto quieran ver, porque además ya hablábamos de que el vino en Valle Loira es uno de los más fáciles de tomar. La comida también es deliciosa, entonces creo que funciona bastante bien para familias, funciona bastante bien para quedarse inclusive más de una semana si hace falta. Ahora, castillos ya les digo que hay en toda Francia, no solo en Valle de Loira. Y hay algunos que no son castillos y que eso sí, justo le pedía yo a las chicas de la casa del viaje dejarme explicarles, porque hay algunos que no son castillos y que llegamos a confundir. Justo hablamos de castillos y que hay en toda Francia, pero este que tenemos en pantalla, que seguro muchos de ustedes ubican, es Mont Saint-Michel. Y Mont Saint-Michel, que está en Normandía, no es un castillo. Entonces, de todos los que sí son, y son una gran experiencia, Mont Saint-Michel, que definitivamente sí creo que es un lugar que todos tendríamos que poder ver al menos una vez antes de morir. Créanme que es algo espectacular. Es una visita que no se les va a olvidar jamás en su vida, pero hay que saber que no es un castillo, es una abadía y tiene su propia historia porque fue construida para, un poco está dedicada a un arcángel. En su momento dicen que esta isla, porque es una isla, tenía, pues, llamaba la atención para algunos brujos y hechiceros, y un arcángel se le aparece en sueños a un obispo pidiéndole un poco que convierta esta isla, que la transforme en algo que no sea lo que se estaba practicando hasta el momento. Se le aparece el arcángel San Gabriel, si no mal recuerdo, 3 veces en sueños al obispo, le pide que construya una iglesia y construyan una iglesia. Y construyen una iglesia en la parte más alta de esta isla, que es una isla monte, ¿no? De hecho, por eso Montes, Mont Saint Michel, y construyen esta iglesia en la parte alta y esto hace que empiecen a llegar peregrinaciones. Empiezan a llegar peregrinaciones por las apariciones del arcángel y empieza a volverse famoso este lugar. Muchas personas empiezan a vivir ahí porque pues obviamente la parte del comercio y así empieza a crecer. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, este lugar es utilizado como cárcel, prisión de políticos, ¿no? De alto rango, deja de ser una iglesia y se convierte en un lugar importante y estratégico para la guerra, porque aquí tenían a los prisioneros de guerra. Después, cuando la guerra termina, vuelven a permitir que haya misas, siguen llegando las peregrinaciones y empieza a crecer toda esta parte como religiosa, a grado tal en que se convierte ahora en abadía, una abadía en la que todavía se ofician misas, una abadía en la que todavía se preparan sacerdotes. Esa es la parte como técnica histórica de la isla. Y luego hay una parte natural que también es espectacular y es la marea, porque vean como ahí en esta imagen, pues sí parece que es una isla, ¿no? Y sí parece que está flotando, pero hay ciertas horas, ciertos momentos del día en que la marea baja y queda la playa gigantesca alrededor de esta isla. Antes se permitía bajar a la playa, ahora por los cambios climáticos ya no podemos como determinar exactamente a qué hora sube la marea, entonces ya no se puede bajar sin permiso, pero lo que ahora existe es una campana muy grande que cuando quienes están al pendiente de la marea ven que empieza a subir, empiezan a sonar la campana y entonces todas las personas corren a asomarse, porque dicen que la marea sube inclusive a una velocidad que es más rápida que el galope de un caballo. Entonces imagínense el espectáculo de ver cómo toda esa playa gigantesca alrededor de Mont Saint Michel se convierte nuevamente en agua para que haga que esta isla pareciera que flote otra vez. Pero bueno, solo recuerden que Mont Saint Michel es una abadía, no es un castillo, a diferencia de todos los que sí son castillos que se pueden visitar en Francia. Y bueno, pues nada, no les quiero robar, hay mucho tiempo, no sé si tienen alguna pregunta, a mí me encanta poderles compartir. Muchas gracias otra vez a la Casa del Viaje por el espacio, por el tiempo.
No, muchísimas gracias a ti, Patti. La verdad que siempre es un placer poder escucharte. La verdad que siempre decimos, nos dices, no nos quedan más dudas, pero la verdad que nos quedan mil dudas porque todas las explicaciones que nos das son maravillosas. Castillo a castillo que hemos visto contigo, creo que ha sido un deleite y un espectáculo y nos dejas con más ganas de visitar Francia. Por supuesto que de las mil maneras siempre es bueno tocar todas las formas de poder visitarlo, ¿no? Como ya tú nos lo decías, tenemos la parte de lujo con Relais Chateau, tenemos la parte de dormir en castillos privados y también de hacerlo como los locales, ¿no? Yendo a familias, yendo con estas actividades. Me parece súper interesante lo que nos estás contando, Patti. Y pues bueno, no sé si hay algunas dudas, algunas consultas. Aquí, bueno, ya veo en el chat que hay algunas personas que están publicando que quieren ir a todos, que les fascinaron todos los castillos, que muchísimas gracias, Patti. Si tienen a alguien alguna duda o alguna consulta, pues ahora sí que es momento de decirlo porque está aquí el especialista. Y bueno, nos pone que si hay alguna forma de ver la primera plática que dio de los castillos. Sí, recuerden que todos estos están en nuestro canal de YouTube y a través también de nuestro canal en Facebook. Pueden ver las repeticiones en ambas plataformas. Emilia Gómez nos pone fascinante explicación, ir a todos, muchísimas gracias. Lilia de Travel Air nos dice, me encanta tu manera de describirlos, Patti. Muchas felicitaciones para Patti. Mari Contreras nos dice, Patti, tus explicaciones y narrativas son maravillosas. Gloria Marañón, Gracias. Patti, maravilloso recorrido, toda la experiencia y el conocimiento. No, muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí, por ser parte de este viaje, ¿no? Espero que ahora tengamos todos un poco más de tiempo justo para planear una mejor visita a Francia, que bueno, Francia nos va a estar esperando siempre a todos con los brazos abiertos. Entonces creo que explorar Francia vale muchísimo la pena, vale mucho la pena prepararnos. A nivel de temporadas, pues ya como les vengo platicando, se puede visitar en cualquier momento del año y en cualquier momento del año vamos a tener grandes experiencias aún con a lo mejor lo que podríamos llamar los peores climas. Yo me acuerdo que en algún momento llegué a Amboise un día que estaba lloviendo así muy, muy fuerte y entonces aún con la lluvia le pedimos al conductor que nos dejara del otro lado del río para poder tomar fotos del castillo de frente. Caminamos todo el puente para llegar al pueblito y para llegar al pueblito justo en la esquina donde uno atraviesa como a una calle hay una chocolatería que, bueno, además es como un poco restaurante, café, y nos sirvieron una taza de chocolate. Entonces, imagínense la experiencia de habernos mojado, el frío, las fotos, llegar al pueblito medieval y que te reciban con una taza de chocolate. Bueno, lo máximo, esas experiencias que créanme que hay que vivirlas, hay que estar ahí cuando hay sol, cuando hay flores, cuando hace frío en invierno y sus decoraciones, cuando llueve, en cualquier momento del año será un momento ideal para visitar la zona de castillos. Totalmente de acuerdo, Patti. Y bueno, desde Facebook también te mandan saludos, Isabel Montaner, que la transporta hacia el destino maravilloso. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se llama el castillo de Biarritz? Biarritz. La ciudad se Biarritz. llama Biarritz. El castillo es el Palais, se los voy a poner quizá en el chat porque creo que es algo que vale la pena. Y bueno, les cuento que la que en su momento era la reina, eso tiene como una historia aparte, ¿eh? Porque el Hotel du Palais, se los pongo, quizá quieres que se los ponga aquí en el chat, Brisa. Sí, está bien, El Patti, sí, Hotel du perfecto. Palais que bueno, justo ahora por la pandemia y todo está cerrado y tuvo alguna remodelación, no pueden hacerle mucho porque pertenece, es un palacio, es un hotel palacio, entonces no le pueden hacer muchos cambios, pero el rey se encuentra a una chica en un baile y le pregunta cuál es la mejor y más fácil manera de llevarte a la cama y ella le contesta la iglesia y entonces él se casa con ella y cuando ya están casados, él le dice, bueno, ahora sí pídeme lo que tú quieras. Y ella muy hábil, ¿no? Dice, yo quiero una casa aparte, una casa en un lugar donde siempre salga el sol y las personas sonrían, porque ella no era francesa, era ella española. Y entonces le construye este palacio a la orilla del mar en Biarritz, es el Hotel du Palais. Ella se llamaba Eugenia y entonces este hotel palacio tiene la forma de una E.
El hotel además tiene muchas otras historias porque su alberca, por ejemplo, en su momento la primera alberca fue inaugurada por Frank Sinatra. Entonces imagínense, ¿no? Es algo, créanme, que espectacular. Si alguien planea una pedida de matrimonio, ya sea en el castillo de Amboise, en el castillo de Villandry con sus jardines o en el Hotel du Palais en Biarritz, va a ser toda una experiencia haberlo hecho en en un lugar tan romántico. No, bueno, nos dejas cada segundo más impactados, Pati. Ya cuando creíamos que no nos podías llevar a un lugar más romántico, nos estás llevando a un lugar mucho más romántico. Aquí nos pone también, ¿cuál es la época para admirar los campos de girasoles? Bueno, los campos de girasoles están en el área del otro sur de Francia, del lado que conocemos, en Provenza. Normalmente, en cuanto a flores, el verano será como lo ideal. Pienso que si vamos a estar en Provenza, pues habría que aprovechar el viaje para visitar los campos de lavanda. Quizás sería un viaje que yo planearía para el próximo año, más o menos en el verano, pero es otra área de Francia. Quizá en algún momento podamos platicar de ese otro lado de Francia. Así es, Patti. Y pues bueno, la verdad es que hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. También nos ponen, ¿cómo se llama el castillo al que se pasa el río por abajo? Gracias, Gerta. Al que se pasa el río por abajo. No estaría justo ahora muy segura. ¿Se refieren a que hay como un túnel, quizá? Mm, Yo Porque supongo que sí debe de. Ujú, no estaría yo justo ahora segura si sobre el río, sobre el Loira, es ujú. este castillo del que hablan o sobre alguna división como del río. Porque Chenonceau, que ya veo que alguien pone aquí en el chat, el castillo de Chenonceau tiene un puente, uno pasa sobre el río, pero para pasar debajo del río necesitaríamos de un túnel. Entonces, túneles conocidos, pues el que hay entre el Cloluce y Amboise, voy a pensar, porque un castillo que sea, que esté en la ruta de castillos a visitar, que tenga un túnel para atravesar el río por abajo, no estaría al momento muy segura. Por Ok. arriba Chenonceau, pero por abajo no estaría. Lo voy a investigar y se los digo, lo voy a pensar para ver si Ujú. recuerdo cuál era este castillo. Ok, sí, aquí vi que ya les pusiste también el hotel, Pati, muchísimas gracias, muchos agradecimientos. Quiero hacer un comentario, ¿se puede? Adelante, señor Raúl. Sí, es el castillo de Chenonceau al que se refiere. No Ah, es ok, ok. Sí, ese más bien es medir, por arriba, porque el claro, puente yo lo está sé. construido sobre el castillo. Como tú dices, es un puente y el río pasa abajo del castillo, pero es un Exactamente. puente. Te quería pedir, Patti, bueno, además de felicitarte, porque lo explicas tan sabroso y con tanto conocimiento que nos gustaría aprovechar más tu conocimiento y tu amor a Francia para iniciar con la Casa del Viaje un club de amigos de Francia. Ah, me encantaría. Yo con mucho gusto y platicamos de gastronomía, de vinos, de lo que ustedes quieran. Yo De todo. encantada. Yo Me encantada. encanta la idea. Lo hablamos después. Con mucho gusto. Un placer. La verdad es que me encantaría ser parte de esto y bueno, muchas gracias por los comentarios porque pues a mí la verdad es que me llena mucho poderles compartir ese pedacito de amor que tenemos por el destino. Sí, así que ya saben, si quieren formar parte del club de los amantes de Francia y en especial de los castillos, gastronomía y todo en general que le encanta tanto a Patti y al señor Raúl García Morino, pueden dejarnos su correo electrónico para ver cómo podemos formar este club tan maravilloso, ¿verdad, Patti? Y Claro. como siempre, agradecerte muchísimo, Patti, tu tiempo, tu espacio. Muchísimas gracias por la información. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a través del Zoom y también a través de nuestras redes sociales. Recuerden que las repeticiones las pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro canal de Facebook. Así que síganos en nuestras redes sociales. Patti Torres, muchísimas gracias. Como siempre, espectacular tu presentación.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Brisa. Gracias, señor García. Gracias, Saludos, saludos, señora Berenice. La verdad es que ojalá podamos vernos en vivo próximamente, pero si no, me encantará que formemos este club para poder hablar pues de cosas extrañas, de no tan conocidas y obviamente de los básicos de toda Francia. Muchas gracias a la Casa de Viaje y gracias a todos los que pudieran acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Nos vemos en otra edición de estas maravillosas pláticas acompañados de nuestros especialistas. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde-noche. Gracias, Pati. Gracias a todos. Bye. Bye.